Osvaldo Moreno, analista político, especialista en estrategia, diseño de campañas electorales, docente universitario, conferencista internacional, fundador y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Consultores Políticos y la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, de Consultores Políticos, entre otros cargos. Un honor que esté con nosotros aquí de manera presencial y bueno, también indicarles, otro de los invitados que habíamos tenido para hoy era Antonio Tramontana, quien acaba de confirmarnos hace unos minutos que por un problema de salud no va a poder asistir y tampoco estará cumpliendo otro tipo de agendas, pero aquí tenemos a un especialista de talla internacional. Bienvenido, Osvaldo. Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de La Defensa. Encantado de estar con el economista Martínez, Gabriel, con usted, y un saludo también a la licenciada Moncada. Qué bueno que no está aquí, así que nadie nos va a investigar. Encantado de estar aquí. Seguramente nos está igual tomando la lección a través de redes y en cualquier momento ya nos interrumpe y nos inserta algún tipo de preguntas. Igual no hay nada que ocultar, pero en todo caso creo que es la mejor investigadora indudablemente que creo que de periodismo en momentos tan difíciles para el país que tenemos. Así que mi saludo a la licenciada Moncada. Osvaldo, este primer repaso, ¿qué nos dejó el debate? A ver, primero creo que hay que darle a canalizar los temas en tiempo y forma. Es decir, a ver, démosle el espacio que corresponde a los debatientes. No sé si está bien dicho la palabra. A mí me enseñó a poner tildes la mamá del economista Martínez. A los 20 años viejote me enseñó a poner tildes. Y no me dejaba dormir porque casi que nos mandaba planas. Me hizo volver al kinder. Un saludo a la mi Rocío. A ver, primero los actores y el siglo que estamos viviendo. Sí, es decir, no esperen, con el respeto que se merece Daniel Noboa y la señorita o señora que es irrelevante González, no esperen a Otto Rosemena, al negro Jaime Hurtado, a Don Buca. Es el siglo XXI con otros tipos de liderazgos. Entonces, darle el espacio que corresponde al ejercicio del debate, que creo que lo más importante es institucionalizarlo. Estamos en eso. Creo que deberían, en mi opinión, no ser solo uno, y deberían las universidades mudas, lamentablemente en este país, irrelevantes, no son los grandes protagonistas como debería de ser, pero en todo caso, en primera instancia, el rol que tiene el debate. Segundo, un debate no es que define una elección totalmente, ¿no? Hay una lectura muy coyuntural de la primera vuelta, ¿no? Primero, no es que el debate de la primera vuelta se definió en el debate. Hubo varios efectos y que generaron causas que se dieron en la primera vuelta. El primero, para mí, la ausencia de Pachacuti, ¿sí? Y estos son datos, esto no es Twitter, imaginación, etcétera. Aquí voy a ser como la licenciada Moncada, ha investigado. Primero, la segunda fuerza a nivel nacional fue Pachacuti, a nivel parlamentario en el 2021 y a nivel local en las últimas elecciones fresquitas de este año, en febrero fueron las elecciones locales. Segundo, el reseteo de la elección, el asesinato cobarde. Vengo de un medio de comunicación, acabo de venir, donde demandé ante la opinión pública nacional que se establezca. A mí me parece vergonzoso que nos tengan que venir ofreciendo recompensas a otros países cuando deben ser nuestras instituciones las que deben de resolver. El asesinato de Villavicencio, que resetea totalmente la elección. Tercero, candidaturas muy similares, ¿no? Con mucho respeto lo digo y altura, tanto la de Otto, la de Topic y la de Noboa eran muy similares en sus perfiles. Y cuarto, finalmente, que creo que es el más importante, Noboa no es tan aparecido como lo pintan. Tenía una carrera parlamentaria en una provincia muy difícil como Santa Elena. Los citadinos creemos que esto es Libertad, Santa Elena y Salinas, cuando Santa Elena, y usted conoce perfectamente al economista Martínez, por su paso en la función pública, que es un monstruo, es enorme. Santa Elena tiene desiertos, son como 200 recintos, etcétera, etcétera. Y tenía una carrera parlamentaria. Entonces, todos esos factores, entre otros, incidieron en la primera vuelta. En la segunda, me parece que, y me interrumpen con toda confianza, porque usted conoce años, economista Martínez, si no me para, me voy de largo. No, dele. Para concluir la idea, una segunda vuelta, para mi gusto, no se salvó a mejor criterio, muy silente, muy en términos futboleros, porque yo siempre, cuando hago opinión, le hablo al pueblo llano. Yo para mis colegas debato, con mis colegas, a mis clientes les cobro. O sea, creo que al pueblo o a las personas hay que hacerles entender la política como algo cotidiano. Yo creo que como en el fútbol se dieron pases en la media cancha y nadie se atrevía a entrar al área contraria, en una elección atípica o una segunda vuelta típica, probablemente la más rara que yo he visto en no sé si en mi carrera, pero en mi vida, porque estos temas, digamos, décadas discutiéndolas con Gabriel Martínez, es el hecho de que las vocerías principales, y estos de locos, eran del lado de la señora Luisa, era Correa y el señor Arauz.
y del lado del señor Noboa, Verónica Abad. Es decir, dos candidaturas o dos binomios donde la vocería principal han sido los vicepresidenciales, lo cual es atípico, ¿no? Lo cual denota la ausencia de un liderazgo fuerte. Si hubiera un liderazgo fuerte en esta elección ya estuviera definida. Yo creía hasta el inicio del debate que esta era la oportunidad que tenía Daniel Noboa ya para cerrar esta contienda. Digamos, iba ganando 2-0, había que meter el gol, el tercero que faltaba. Me parece que después del finalizado este ejercicio democrático que hay que institucionalizar, me parece en términos futboleros una vez más que Daniel Noboa tenía que ganar 1-0 o empatar para definir esto. Y lamentablemente para ellos, me parece que esto se prolonga, no a penales, a tiempos complementarios, en 15 extensos días que para mí van a ser total y absolutamente definitivos. Ahora, entonces para ti salió victoriosa del debate Luisa González. Yo creo que lo prolongó. Si esto se definía en un solo partido, creo que forzaron a un tercer partido. Lo cual, si lo ponderamos o lo cuantificamos, sí, probablemente creo que el correísmo prolongó su agonía, digamos de esa forma. Entonces, hay que definir si prolonga su agonía, esa es la palabra, o sobrevive. Porque el correísmo, yo creo que más allá de esa discusión polarizada de correísmo, anticorreísmo, que no son los electores que hay que buscar, en esta segunda vuelta hay que buscar a la señora María, al señor Manuel, que sale a las 5 de la mañana, que con todo cariño y respeto, no les importa mucho lo que decimos los analistas en medios prestigiosos como estos, que ven su día a día, que recién están llegando al trabajo. Ese grupo de indecisos o de personas o ciudadanos que están fuera de la esfera del correísmo, anticorreísmo que la opinión pública genera, es a la que hay que llegar. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, me parece a mí que la elección básicamente se ha prolongado. ¿Por qué? Porque en este caso me parece que Noboa tenía que liquidar el asunto y me parece que no sucedió. ¿Cómo fue el desempeño? ¿Cómo evalúa el desempeño de cada uno de los candidatos? Y ya nos vamos a adentrar justamente a los ejes una vez de hacer esta evaluación. A ver, primero que Noboa ya está en otra esfera, ¿sí? Y esto alguna vez lo conversé con Gabriel Martínez hace tiempo, no me acuerdo por qué tema. Él me explicaba que toda persona, sea contratista pública, funcionario, candidato, está sujeto al escrutinio público. A usted le guste o no le gusta. Entonces, las personas que están bajo el escrutinio público, en estos casos, sobre todo electorales, están mucho más en la palestra, mucho más observados. En el caso de Noboa, en la primera vuelta casi no la observamos y nos pareció una sorpresa agradable, porque esto yo lo recalco. Creo que Daniel Noboa ha sido un caballero. Lo fue en la primera vuelta, no, usted se dio cuenta que me parece que llegó una instancia en la campaña que todo el mundo acusaba de un crimen a alguien, hablaban casi libretos de narcoseries, pero el que mantuvo siempre la compostura y fue un caballero y se ha mantenido así, me parece que fue el señor Daniel Noboa. Entonces creo que ese es un gran mérito que él tiene y ha sido una segunda vuelta así. Ahora, ¿qué faltó en esta segunda vuelta? Primero, quizás la sobreexpectativa que teníamos por esa primera vuelta. Y segundo, probablemente, me parece que la señora González, hay un factor que lo dijo Irene Vélez en el Diario Expreso, y ahorita vengo compartiendo panel con ella en otro medio, que es súper importante. Y Irene Vélez lo dice en Diario Expreso, si no me equivoco, que la estrategia que tenía que aplicar Luisa González era básicamente dejar de hablar del pasado y hablar a futuro, y lo hizo. Y bueno, y ahí los resultados. Bueno, y ahora de esto que mencionas en narcoseries, parece que ahora se le quieren inventar una narcoserie a Noboa. Parece que ya el ataque al que está siendo sujeto, Noboa, es un ataque súper fuerte que no lo tuvo en la primera vuelta. Y de hecho yo lo he condenado, querido... ¿Cuál es la palabra? ¿Yuvidentes? ¿Cuál es la denominación de la audiencia? Defensores, le decimos. A nuestros defensores, pero debe tener en castellano, así como hay televidentes, radioescuchas. ¿Cuál es YouTube, la? Hay que inventar. YouTubers. A la misma Rocío. Bueno, YouTubers son los que producen. Hoy ya le pregunto a la misma Rocío cuál es el proceso, en todo caso, qué dice la Academia de la Lengua. A mí me parece vergonzoso, y yo lo denuncié, obviamente, en mi escuálido espacio digital, que es Twitter, que me parece que hemos llegado a una instancia vergonzosa en el país donde yo, tú, nosotros, vosotros y ellos narcos. O sea, aquí cualquier ciudadano alegremente califica de narcotraficante a cualquier político. O sea, sí, pero quienes deben de tomar esa decisión o deben de determinarlo deben ser nuestras instituciones.
Yo condené a la señora Pix, a quien no la conozco, no tengo nada contra ella y no la quiero conocer tampoco, en el sentido, no puedes ir tú a un portal digital a acusar a una familia como los Noboa, narcotraficantes. Del mismo modo, lo he dicho pública y abierta y frontalmente, no puedes calificar de crimen organizado a una fuerza que representa 1/3 del país. Hemos llegado a esas instancias, a mí en lo personal me parecen vergonzosas. Yo conocí a Luis Noboa Naranjo, a sus hijos, bueno, algunas hijas de don Luis estudiaron en el Colegio de Asunción, colegio donde estudió mi mamá. Son personas, yo creo que se mantuvieron de la clase media, que usted las ve en Salinas, las saluda en aeropuertos. Del mismo modo hay gente muy buena en el otro. Entonces a mí sí me parece que eso de narcotizar la política, de llenarlo de calificativos alegremente, eso daña honras, daña personas, y lo más grave, que eso día de hecho lo dije en este espacio de comunicación y lo digo aquí en La Defensa, creo que el gran ganador de la noche de ayer fue Guillermo Lasso. ¿Y sabe por qué, economista Martínez? Porque yo escucho sus editoriales, bastante valientes, en estos tiempos tan difíciles. Nadie nos garantizó dos cosas. Uno, el tema de seguridad, teniendo desde mi perspectiva la solvencia del correísmo, porque esto es de cifras, esto no es de alucinar. Si en un gobierno éramos la segunda fuerza, si durante 5 años se mantuvo los récords de seguridad hasta el 2019, creo que el promedio de 5 muertes, si éramos en un momento el segundo más seguro y ahorita somos el más inseguro, o dicho de otra forma, en una etapa fue la más segura en nuestra historia, al menos en indicadores, y en otra somos las más inseguras, bueno, no hay discusión, hay una política. Pero ¿por qué dices que Lasso es el gran ganador? Porque nadie se centró en garantizarnos que no se va a prolongar esta catástrofe. ¿Sí? Y le digo una cosa con temor, economista Martínez, no, ya al final somos tan pasajeros, pues en la ducha te puedes desmayar. Y yo siempre le pido al Señor una muerte digna como la de mi padre, que fue inmediata. Pero lo que le quiero decir es que nadie nos dijo, mirándonos a los ojos, ninguno de los dos candidatos, les garantizo que esta catástrofe no se va a prolongar. Porque si esta catástrofe se prolonga, economista Gabriel Martínez Castro y queridos defensores, ya viene la desintegración, pues. Ya hablemos de una vez con Petro y negociemos el reingreso a la Gran Colombia, pues. Ningún candidato nos dijo así, no vamos a prolongar esta catástrofe. Y no lo digo yo, economista. Y yo dice usted, nos lo explica didácticamente la situación del país. Ya creo que usted se ha quedado sin garganta de denunciarlo. Entonces, me parece que Lasso fue el gran ganador en ese contexto porque nadie nos dijo, yo no voy a continuar esta catástrofe. Bueno, ahora sí, centrándonos en los ejes que el comité del debate consideró que eran importantes establecer. Vamos a ver una cápsula precisamente de lo que fue el primer eje, que estaba relacionado a la economía. Veamos qué dijeron los presidenciables. Debemos de ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica. Vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. Si una empresa cumple el 31 de diciembre con el SRI, con el Ministerio de Trabajo y con el Seguro Social, va a tener deducciones acorde a su generación de empleo. Sí, traer de las reservas internacionales será el plan Z, pero si es que vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas por el fenómeno del Niño, ahí, como última opción, usaríamos ese monto. Pero lo primero que vamos a hacer es generar empleo, es generar inversión extranjera, eliminar el ISD, también traer a la banca internacional a este país para que los intereses sean más bajos. Como su presidenta, voy a superar este déficit, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés, a reactivar la economía desde lo local, a apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales, fortalecer lo que es la producción petrolera, la vamos a aumentar, actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años. Nosotros tenemos un crudo pesado, por lo tanto recibimos un castigo. El West Texas es nuestro indicador, por lo tanto nuestro petróleo también es más barato que el que producen otras economías y otros países. ¿En cuánto tiempo pretende desdolarizar el Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder, Rafael Correa? Ecuatorianos, ya no nos dejemos engañar.
Van 15 años hablando de desdolarización. En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial. Nosotros tenemos un plan de vivienda bastante claro, que es Mi Linda Casa, que damos un crédito, pues a largo plazo, al 4%. En la provincia de Manabí, por ejemplo, hay un lugar, aproximadamente 500 hectáreas, en el cual hay una refinería invisible que costó $1.500 millones aplanar ese terreno. Ya está listo para hacer un plan de vivienda importante y beneficiar al pueblo manabita. Trabajaré en 4 ejes. Lo primero, salvar las vidas. Lo segundo, lo económico. Lo tercero, la infraestructura. Y lo cuarto, el trabajo en conjunto con los GATS. Posiblemente haya una afectación entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que lo vamos a cubrir con estos créditos de los multilaterales y otra parte con dineros fiscales. Que mencionaron, Osvaldo, de esto que mencionaron en el eje económico ambos candidatos, ¿qué crees que es lo más apelativo para los oyentes, para los ciudadanos? A ver, primero, aunque le parezca mentira a la audiencia, y no porque esté aquí, creo que es de la primera entrevista en estudios que no doy en este formato, que es de la primera desde que vimos y la verdad que creo que la emoción del estudio, el ambiente del estudio, no le llega a lo virtual, estar en la casa con una camarita y en pantaloneta. Así que vamos a tratar de venir más seguros. Segundo, usted me conoce economista, yo le temo más al ridículo que a la muerte. No hablo de temas en los que no son especialistas, el economista es usted. Pero siento en tema económico que le faltó a ambos candidatos hablarle directamente al bolsillo de la gente, hablarle directamente a las refrigeradoras de la gente, a las mesas de la gente, una vez más a la señora María, don Manuel, que están preocupados de que ya no les dan 5 verdes por dólar, sino 4 o 3 verdes por dólar. Ahorita el limón está por las nubes, le digo porque yo lo compro permanentemente. Ahorita te dan 7 limones por $1, la cebolla se dispara. Entonces, nadie le habló a las personas que lo más importante que es su día a día. Esas parejas que ambos ganan un básico, cachuelean en términos, digamos, coloquiales. Creo que nadie le habló, porque hay algo importante que hay que entender. Nosotros, y en esto no se excepcionen de los candidatos, con el respeto a los dos. No estamos eligiendo al decano de la SPOL, no estamos eligiendo al decano de la ESPE, las mejores universidades públicas, porque yo reivindico y creo en lo público. Ya, no estamos eligiendo un decano o un rector de una universidad, estamos eligiendo un futuro administrador de lo público y del Estado. Y tal vez eso le faltó tampoco a Luisa González, hablar un poco más de su experiencia pública, que creo que en un contexto donde está claro que estamos viendo el colapso de los servicios públicos, lo que me proyecta Daniel Noboa es, su equipo es la mamá, la tía y la esposa. Y más los medios de Novis que lo rodean, o poniendo un ejemplo, ¿no? En el caso de Luisa González me parece que no aprovechó o no resaltó la experiencia pública que tiene, y eso en momentos tan complicados creo que de alguna forma te dan una luz en el sentido, bueno, ellos tienen experiencia pública y equipo. Bueno, y mira, por ejemplo, en el tema de algunas políticas que son reiterativas de todos los gobiernos, de todos los candidatos, que dar microcréditos, ya lo está haciendo Lasso a través de Ban Ecuador, en el famoso de 30 años, $1.000 millones con el 1% de tasa de interés. Y al final del día son proyectos que muy parecidos entre todos, no se diferencian realmente en nada, y creo que no le llegan al ciudadano a decirle realmente, como tú dices, ni con controles, ni con mayor producción, ni con permitir, por ejemplo, la apertura de importaciones de ciertos productos. No le dicen cómo le solucionan ese problema de carestía, ¿no? Cómo le solucionan ese problema de ingreso para poder adquirir sus productos de mejor forma. Y no solo eso, algo tan simple. Hay dos hechos que... Hablemos de Guayaquil, por ejemplo. El daño a la marca ciudad de Guayaquil es irreparable por 2 hechos terribles. Primero, el daño a la pandemia, que Guayaquil fue referente mundial, digamos, de la tragedia que vivimos. Segundo, la crisis de inseguridad. O sea, la marca Guayaquil como tal está muy golpeada. ¿Y por qué pongo este ejemplo con respecto del alcance de los aprendimientos? Hablemos de esas personas que ni siquiera califican un crédito público, ¿sí? De esas personas que no tienen garantes, que están en la central de riesgo porque yo qué sé, no quiero dar una marca, hablemos de acuerdo de Superbavía, que ya no existe, ¿ya? Que le deben a los que venden electrodomésticos, los que sacan a crédito un celular a 2 años, que están en central de riesgo porque no pagaron el plan de telefonía celular, ¿ya? Esas personas que se la buscan, que emprenden, que ponen ahí una venta de cualquier cosa, no pueden salir ni a la esquina porque los matan, ¿ya?
O sea, a mí me parece que en ese debate, y esto es importante recalcar, porque honor a quien lo merece. Yo creo que Ruth del Salto, su participación fue impecable, ¿sí? Feo las comparaciones, pero un formato tan feo, un formato tan cuadriculado, un formato tan, la palabra sea acartonado, donde no se toquen, no se miren. Usted no le debate a Argentina. Claro, sí bien le debate otra cosa, ¿no? Usted que es un hombre inteligente, pues no. Bueno, continuemos, Mercy. Así es, este eje también dejó algunas de estas que nosotros le denominamos perlas. Analicemos así rápidamente también ¿Cómo no? qué fue lo que se les fue del control a los presidenciables. A mí me parece que... Vamos a revisar un video primero. ¿Cómo no? Y ¿Cómo lo no? vemos. Vamos a ponernos aquí. Para réplica. Es una pregunta complementaria. Una pregunta complementaria, pero que siempre debe estar ceñida a la última respuesta que ha dado la candidata González. 3 segundos le quedan para hacer esa contrarréplica. Adelante. Dice que no habrá impunidad. ¿Está convencida de eso? Candidata González. Improvisación se resume ahí quizás. Bueno, es un político nuevo, ¿no? Esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. ¿Sí? Tampoco, mi opinión, ¿no? De darles como un bate. Pero dirigir un país es una gran responsabilidad. Y dirigir un país requiere equivocarse lo menos posible. Pero ahí esa pregunta nace de una interrupción que le hace Ruth del Salto, porque le había hecho otra pregunta a Noboa. Y ella le dice, tiene que ceñirse a lo que ella había contestado. Y los ponen en una suerte de camisa de fuerza, ¿no? Para que no se puedan tocar. Entonces, si el uno no expresa nada para que lo toquen, no menciona nada comprometedor, nada digamos que delicado, entonces el otro no tiene por dónde cogerla porque tiene ese blindaje de alguna forma. Yo creo que eso evita que uno pueda tener una reacción, una suerte de creatividad por parte del interpelante y también ver la capacidad de reacción y recursividad del interpelado. Entonces, creo que limita mucho y no nos permite formarnos una idea más, le dicen que a la gente se la conoce más que por sus acciones, por sus reacciones. Entonces, cuando no les permitimos que reaccionen, ¿no te parece que nos quedamos un poco incapaces de determinar o de conocer completamente a los candidatos? Es que también, a ver, generación de cristal. El debate tiene que ser la confrontación en el buen sentido de las ideas. Ya, yo cuando escucho, ¡ay, qué miedo, lo están adoctrinando! Hay que adoctrinar. Los partidos políticos tienen la obligación de adoctrinar a su militancia. Son los procesos de primero reclutamiento. Hay que reclutar, buscar. Segundo, formación. Y luego doctrinas. Por eso es que los partidos son débiles. Por eso toda la clase política ha pasado por todos los partidos. ¿Ya? Entonces, yo sí creo en la polarización. Yo sí creo en la confrontación de ideas dentro, obviamente, del marco de la tolerancia, el respeto. Alguna vez yo le decía a unos amigos de la CONAIE, perdónenme, yo he cuestionado al neoliberalismo y desde lo conceptual, que es como más daño se le hace, y desde los espacios y medios hegemónicos, no como la defensa, ¿no? ¿Y usted me ha visto tirar una piedra en mi vida? Nunca he tirado una piedra en mi vida, jamás le tiré una piedra a ningún cristiano. Sí tiraba en la universidad, creo. Tira piedra. Vamos al segundo eje que estuvo relacionado con seguridad. Veamos aquí cómo plantearon sus propuestas los candidatos. Tiene que poner orden la compañera, está bien. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la paz y la seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, $500 millones para equipar a la policía, vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento, rehabilitar UPCs, VCs, el ECU 911, retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. Debemos coordinar todas las instituciones del Estado a fin de que no exista impunidad. Lo esencial es la clasificación de estos grupos. El Plan Fénix, primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos.
tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. La minería ilegal destruye recursos naturales de gran importancia estratégica. ¿Qué política subregional propondría usted a los gobiernos que comparten esta situación en Sudamérica? Ya existe dentro de la comunidad andina una norma que es la decisión 774, que norma lo que es la minería ilegal. Pues fortalecer el trabajo en torno a esta normativa para tomar control. Pero también voy a devolver la institucionalidad, a volver a tener el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control. Una auditoría también a las concesiones que se han hecho. Y aquí, cuidado, voy a controlar la minería ilegal, pero no hay que confundirlo con minería artesanal. El Estado debe fortalecer su sector minero siempre y cuando se esté cuidando el medio ambiente. ¿Cómo? ¿Qué ámbitos abarcaría esta iniciativa? Cero tolerancia a la minería ilegal, número 1. Número 2, cooperación penal también entre los países. Rastreo satelital en cooperación con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Perú, que son nuestros vecinos inmediatos y en los cuales son también parte de este territorio en el cual estos mineros nómadas se andan moviendo. Ahí estaba el eje de seguridad. Vemos de que el uso de la fuerza pública y los recursos de la tecnología es hacia donde apuntan estos presidenciables. ¿Qué podemos entender de estas propuestas en este eje tan importante y tan pendiente que tiene el país? Sí, o sea, son parte de los, digamos, de los ejes de la discusión, del debate, que por supuesto son muy importantes. Me faltó quizás un poco política exterior. Yo creo que es importante hablar de la relación con Estados Unidos. Para mí, creo que la cooperación es fundamental, pero si hay explicaciones o posturas que tomar, si ya va a haber una intervención directa, por lo menos casi que armada, por lo que no hay claridad, debería estar, no estoy hablando por hablar, quisiera saber con detenimiento, porque algo que es fundamental también, no hay que ser ciegos, la cooperación con nuestros socios comerciales. También, por ejemplo, ya lo dije en otro espacio, la relación con Rusia, por ejemplo, hay que hablarla. Creo que, no sé, corríjame economista, creo que el 25% de nuestro banano se iba para allá y estamos impedidos de venderles bananos mientras los norteamericanos están forrándose de dinero sus empresas armamentísticas probando todos sus juguetes en Ucrania. Entonces, me parece que hubo algunas discusiones políticas de la relación con Colombia, que es nuestro segundo socio comercial, evaluar cómo va el acuerdo comercial con Europa. Creo que hay cosas que evaluar. Si ha sido favorable, ¿de qué nos sirve esa experiencia de ese acuerdo comercial firmado en el gobierno socialista de Correa, entre comillas? ¿Cómo deberíamos plantear un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Esas cosas creo que hay que hablarlas y no se hablaron anoche. El mismo tema de Venezuela, que ya Lazo habla de restablecer relaciones, el mismo tema de las Naciones Unidas, la relación con Perú, todo ese tipo de... ¿Faltó profundidad entonces en la respuesta que dieron en cuanto a este eje de seguridad? A mí me parece que sí. Me parece que falló Luisa González, porque creo que el correísmo ahí puede hablar, o por lo menos del tema, por un tema estadístico. Básicamente yo me remito a los resultados en políticas públicas que se sostuvieron hasta el gobierno Moreno. Me parece que en ese contexto Moreno fue inteligente y no modificó, o por lo menos mantuvo esa política pública. Y hoy día si ya vamos a cerrar el año con 43 muertes, mire, esto es simple. En Ecuador mueren 16 personas por infarto al año. Perdón, por cada 100.000 habitantes. Accidentes de tránsito es una locura, por eso así ya me limitan los medios. Yo estoy de acuerdo que haya fotomultas y que nos cobren lo que haya que cobrar, porque la gente, oiga, se lo digo por experiencia, uno se contiene con las fotomultas. Ya el otro tema, el negocio, el esquema, yo creo que eso es cuestionable. Pero los accidentes de tránsito también, éramos de la cifra. Hoy día vamos a cerrar el año con 44 muertes violentas o 43. Y eso en Ecuador, pues si usted ya lo localiza, Esmeraldas, Durán, Quevedo, es una locura. Y esto de que vamos a ser México, ya somos México hace rato. Lo que yo temo es la duranización o la quevedización, o como usted quiera llamarlo, del país. Hacia allá creo que vamos si no se toma. Y me parece que ambas candidaturas no fueron contundentes en ese sentido. Y ojalá en estos 15 días nos hablen al oído y nos expliquen qué van a hacer. Veamos qué perla nos dejó este eje también. Mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país. Sí, el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Bernardo Manzano sí fue
hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Novoa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano, que estuvieron involucrados con el narcotráfico en gobiernos pasados. A mí lo que me causa ahí es las muecas que hacía Luisa González, ¿no? Se reía de lo que le decían. No sé si en una suerte de querer o de nerviosismo o de querer mostrar desprecio para las preguntas que hacía o las reflexiones que hacía Novoa. Pero me llamaba la atención que cuando Novoa le decía algo, cogía y se sonreía ampliamente. Y también la ligereza con la cual los dos lanzaron acusaciones. Primero, la señora González hablando del exministro Bernardo Manzano, casi como que dando a entender de que eres un facilitador para que se produzca contaminación en los contenedores de banano. Una barbaridad, o sea, queriendo inmiscuirlo a un ciudadano que ha llevado una vida privada bastante respetable, ¿no? Hijo de un catedrático universitario, un tipo sin mayores exposiciones dentro de su ejercicio público, tampoco sin mayores novedades, más allá del asunto de una supuesta recomendación completamente extemporánea, ¿no? Porque supuestamente Cherres lo recomendó en abril y el tipo lo posicionaron en diciembre, pues, o sea, fue con delay fue la recomendación. Entonces, una suerte de lanzarle tremenda acusación, ¿no? Y vinculando a la empresa, a la Corporación Novoa. Y luego Daniel Novoa también con muchísima ligereza, miscuyéndolo al ex ministro José Serrano del correísmo, también y expresidente de la Asamblea, ex parlamentario, también inmiscuyéndolo en temas narcodelictivos. Los dos candidatos, digamos, y un poco trayendo lo que tú mencionabas al principio, una suerte de endilgarse relaciones con el narcotráfico con una ligereza absoluta, no entendiendo tal vez de que al que más perjudican es el país, porque el cualquiera que vea, extraño, inversionista, extranjero, que diga, bueno, vamos a ver este país, y cuando en un debate presidencial se lanzan epítetos de tener relaciones con el narcotráfico el un candidato, el otro candidato, a través de ministros o exfuncionarios, es realmente una barbaridad. Cuando uno se lo pone a pensar, hay que tener dentro de la talla de un estadista mesura para no decir temas que no están probados, no hacer acusaciones completamente infundadas, simplemente con el ánimo de embarrar al otro. Pero dice mucho esto de nuestra política, Osvaldo. Sí, primero, a mí me parece que Novoa se abrió un frente por gusto con Serrano. Sí, creo que fue un frente innecesario. Y segundo, coincido. Primero, Bernardo Manzano padre, ¿sí? Es de esos padres que uno escogió, como lo fue Ramiro Larrea en su momento. Su paso por nuestras vidas fue, creo que, determinante. Yo cada vez que lo veo, y se lo digo honestamente, es de las pocas personas que yo saludo con beso a Bernardo Manzano, mi maestro, que le mando un gran abrazo y un saludo, y seguimos tratando de seguir todas sus enseñanzas y recomendaciones que nos dio. Claro, no sé si eso es hereditario, pero en todo caso, eso es lo que para mí es Bernardo Manzano. Ahora, en el caso de su hijo, no se puede, insisto, economista Martínez, y coincido con usted, alegremente acusar, ni siquiera en los debates de México que yo he visto, he presenciado, he trabajado en Centroamérica, se puede llegar a una situación del tú narco, insisto, yo narco, nosotros narco, vosotros narcos. Estamos llegando a una instancia en la que la honra de la gente no vale nada, y cuando se pierde, cuando la honra de las personas pierde valor, y cuando las instituciones están más preocupadas de investigar a la gente por memes, pasan estas cosas. Perfecto, vamos al análisis del tema de lo social, la parte de seguridad, y ya la hemos visto, y vamos a ver qué dijeron en el eje del ámbito social. Primero, con el bono en periodo de gestación para las mujeres que están embarazadas por $60 al mes. La salud mental y adicciones son esenciales. Necesitamos atenderlas. Subir el presupuesto, que hoy en día es del 2% del presupuesto total de salud, al 10%. Debemos de atender a mucho niño también que ha sufrido, porque pues por la bendita tabla se permitió
el microtráfico en escuelas, se volvió adictos a niños muy pequeños. En los primeros 100 días de mi gobierno abasteceré los medicamentos del cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública a la red de instituciones de salud pública como es IES y como es Ministerio de Salud Pública. Contrataré 2.000 médicos adicionales a los que existen, con especial énfasis en salud mental, y daré 20.000 nombramientos definitivos al personal de salud. Y pondré operativos los quirófanos 24 horas en turnos para salir de las cirugías que están represadas y poder dar atención digna a los ciudadanos. Todo esto tiene un costo aproximado de 60 millones de dólares que se financiarán con la subejecución presupuestaria, que al momento supera los 1.130 millones de dólares. Hoy en día un estudiante de la UPS en Santa Elena, un estudiante en Esmeraldas, un estudiante en la Amazonía obtiene menos inversión por estudiante que un estudiante de la Universidad Central, la Universidad de Guayaquil. Vamos a empezar así, dándole la misma inversión para todos los estudiantes a nivel nacional. Declarar Internet como un servicio básico y darle las herramientas y darle la infraestructura necesaria para la educación, darle la educación a cada uno de los jóvenes que aplican a un cupo universitario, sin la necesidad de un preuniversitario, lo cual vuelve prohibitivo para algunos, continuar, y al mismo tiempo terminamos quitándole oportunidades a muchos de nuestros jóvenes. Daremos incentivos a las empresas para que puedan tener deducciones tributarias si es que se contrata a un estudiante de una universidad pública. Declararé zonas seguras a las áreas educativas, con cámaras de videovigilancia, con policía equipada y con patrullaje. En cuanto a la universidad, lo primero, devolverles el presupuesto de 180 millones de dólares, pero vinculado al aumento de cupo. Lo siguiente, voy a crear el CIU, el ciclo inicial universitario, como una medida alternativa al examen de ingreso, que nuestros jóvenes puedan acceder a la universidad y desde ya a la carrera que eligen. Acabado esto, pueden ingresar ya a primer año de su carrera. Osvaldo, ¿qué opinas de ese preuniversitario renombrado CIU? Yo tengo una duda, y si no lo apruebas. Te vas a tu casa o a donde quieras. Claro. Yo creo que, a ver, O sea que yo me acuerdo de mi preuniversitario, entre la Universidad Católica y el preuniversitario. Yo quería estudiar economía, usted debe haber estudiado el de Derecho. Hice mi preuniversitario, vi materias de relacionadas, matemáticas, estadísticas, economía 1, algo así. Y obviamente el que pasaba continuaba primer año y el que no pasaba, pues tenía que repetirlo. No veo ninguna diferencia con esto que se llama ahora ciclo inicial universitario, que lo pone como algo innovador. Lo que pasa, economista Martínez, es que tenemos un gran problema, y una vez más, claro, tal vez por el formato, pero no lo están explicando en campaña. A ver, se dice que hay un porcentaje anual por la cantidad de bachilleres, que hay 200.000 bachilleres que no logran entrar a la universidad pública. Y hay un detalle, por ejemplo, en algunas universidades privadas que yo doy clase, generalmente el 90% de los chicos que están estudiando ahí son estudiantes que no lograron ingresar a la universidad pública teniendo el puntaje, sino por un tema de cupo. Entonces, ¿cuánto se va a invertir en la infraestructura de las universidades para efectos de tener esa capacidad? Porque, y lo digo abiertamente porque yo soy un convencido como usted que la educación es el mayor herramienta de movilidad social, ¿ya? Y me parece demagógico hablar de libre acceso si no tienes tú los datos correspondientes y cuánto se va a invertir. O sea, hay que decir honestamente, de estos 200, ¿tenemos capacidad para que los 200 entren a estudiar? ¿Sí o no? Ahora la tecnología nos sirve. Por ejemplo, usted puede tener a los mejores profesores del Ecuador o de Latinoamérica dándole clases a un niño en la Amazonía si tiene una buena conectividad. Eso se podría negociar con los que dan la frecuencia. Ponme alta velocidad en el Hueso, por ejemplo. Ya, yo te doy San Borondón, se me ocurre Cumbayá, pero ponme internet mejor que el de lo que ellos pagan se me ocurre en Sucumbío, en Esmeralda, para que esos niños puedan estudiar con usted, cualquier profesor que pueda darle caso a la señorita. Entonces, en ese contexto,
No entiendo la propuesta, estoy igual que usted, economista Martínez, pero sí creo que le falta a ambos candidatos darnos, el candidato Noboa habla de centros para conseguirles empleo, pero hablemos de lo más importante, ¿cómo logramos ese hueco de 200.000 bachilleres al año en el Ecuador, que es manejable para un país pequeño? Dotamos a las universidades de la infraestructura para poder recibirlos. Si no hay esa infraestructura, los vas a hacinar y esas clases volveremos a los 200, 300 alumnos, no tiene sentido. Ahora, interesante lo que sí mencionó acerca de la diferencia en inversión por alumno entre las universidades de Guayaquil, Quito, versus lo que reciben las universidades de provincia. Y mencionaba la UPSE, que es la de Santa Elena, mencionó, me parece que alguna de Manaví. Y ciertamente habría que entender si no hay una gran concentración por alumno, no obviamente por totales o por valores absolutos. Ciertamente la Central y la Universidad Estatal de Guayaquil van a tener, la Universidad de Guayaquil van a tener más presupuesto porque tienen más alumnos, pero si uno lo hace per cápita, o sea, por alumno, ¿qué tanto más están recibiendo? Y si es de potenciar un poco esas universidades para que puedan evitar también de que los alumnos quieran todos venirse a Guayaquil o a Quito y no puedan quedarse en sus provincias de origen, o por lo menos más cercanas, estudiando porque no tienen cupos, o no hay capacidad, o no hay una buena educación. Creo que por ahí, sin decir realmente el cómo, pero por lo menos una idea de fortalecer el sistema universitario público de provincias, y no de Guayaquil y Quito, que terminan siendo una suerte de dos capitales para el Ecuador, ¿no? Y que concentran realmente, absorben mucho de los recursos. No existe para mí, economista, adicional a mi hogar, espacio, un lugar donde yo he sido más feliz en mi vida que las universidades. Como estudiante, como dirigente estudiantil y hoy como docente universitario de algunas universidades, no solo en el Ecuador. Y creo, viniendo de universidades privadas, estoy convencido que la universidad pública es uno de los factores fundamentales para apuntalar el desarrollo y la bonificación de un país. Y en ese contexto estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que apuntar a una descentralización real y poder ver. Yo le pongo un ejemplo, yo no es que voy a imponerle a la gente catecismo estatal de esto vas a estudiar, esto no, pero evidentemente si tengo un sector potencialmente agrícola, si tengo un sector potencialmente turístico, creo que hay que incentivar a las personas con inversión, con laboratorios, con etcétera, infraestructura, a apuntar hacia allá. O sea, puede haber abogados, periodistas, economistas, que me parece genial, pero también debería de existir ese espacio para, digamos, ampliar mayor cantidad de oferta de carreras que estén acordes a la realidad del lugar, porque precisamente esa es la idea, que no haya una migración, sino que se fortalezcan los polos de desarrollo en las periferias, que es lo fundamental. Los países que desarrollan las periferias son los países que tienen éxito. Una vez más, entonces ahí nos quedan debiendo en cuanto a la profundidad de estas estrategias con las que apuntaban a captar la atención de los ciudadanos. Veamos justamente también una perla que nos dejó este eje. Usted está hablando prácticamente de un libre ingreso a la universidad. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Para qué carreras? ¿En qué universidades? Cuando no hay, refinerías imaginarias de 1.500 millones de dólares, alcanza el dinero. Esta suerte de preguntarse, ¿no? Y lo cierto es que ahí hay una gran imprecisión, Osvaldo, en el tema público cuando dicen hay subejecución del presupuesto. Y ciertamente eso habla, aquí puede haber dos razones. Lo mencionaba Luisa González en la anterior, que ella va a sacar fondos de la subejecución del presupuesto. Pero me sorprende porque ella fue funcionaria pública y sabe de que hay presupuestos que no están financiados. Esto significa que le digo, usted tiene el presupuesto de $500, pero no hay los $500, o sea, no se lo puede gastar. Le digo que lo tiene, pero no lo hay la liquidez. No hay, ni siquiera $4 hay. Son lo que los funcionarios de finanzas llaman fuentes secas. Cuando usted tiene una partida o un presupuesto que está atado a una fuente de financiamiento, puede ser una fuente de financiamiento fiscal, o sea, que sale de los impuestos que cobramos, puede ser fuente de financiamiento, un crédito público con Banca China, con el FMI, con la CAF. Usted tiene ata ese presupuesto a una fuente. Y hay fuentes que no tienen plata, que no hay dinero, por eso el déficit. Pues si no, serían muy burros, pues, ¿no? Entonces, cuando hablan de decir de que vamos a utilizar todo el presupuesto, mucho de ese presupuesto no tiene dinero. No tiene dinero. Entonces,
regresamos al punto de que nadie fue muy preciso. Perdón que me salte los tiempos, pero no dicen cómo fortalecer los ingresos de las arcas públicas, porque a nadie le gusta mencionar los temas que son antipáticos, pues nadie va a querer decir, para poder tener dinero en el presupuesto, vamos a tener que recortar subsidios, por ejemplo, los combustibles. A ningún político le gusta decir las noticias duras, pero nadie tampoco puede entender cómo en una situación de un déficit que ambos candidatos están de acuerdo que va a estar entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares, con un contingente del tema del niño que probablemente bordee los 2.000 millones de dólares, con una reducción de los ingresos petroleros porque se va a cerrar el Yasuní, nadie le dice a la gente cómo vamos a tener el dinero para pagar. ¿Por qué crees que no se dice eso, Osvaldo? Precisamente porque no nos plantean las herramientas para esa liquidez. Hay más o menos, entiendo, un porcentaje de cartera por recuperar de impuestos. ¿Ya? Yo a veces escucho que son 5.000, 6.000. Digamos que no son 5.000, 6.000 y 4.000, sino 2.000 millones. ¿Ya? Y esto es simple. El Estado es el que tiene la capacidad de poder cobrar ese dinero. Y debería yo, si yo fuera candidato presidencial, que no lo soy, yo garantizaría, no como Lazo, mágicamente en 100 minutos, el otro en 100 días. El tercer decreto es al director de rentas internas pedirle que en 24 horas haga lo que tenga que hacer para cobrar. Ahí hay dinero, por ejemplo. Mucho más en una situación tan complicada como lo del Yasuní. Yo soy ecologista, me encantan las ardillas, me encanta que las ballenas naden con libertad en nuestros mares, pero el Yasuní es un recurso natural que el Ecuador tiene y ya existen los mecanismos para efectos de poder explotar de una manera amigable con el medio ambiente. Ya la decisión popular se tomó, pero ahí tienes otro hueco. Entonces yo creería que la fuente de financiamiento más importante que deberían tener inmediata es el cobro de los impuestos a quien sea. Así te quedes sin amigos. Vaya, usted ve en Estados Unidos pues cómo manejan. Vean a la pobre Shakira cómo la tienen ahorita en España, que le van a quitar hasta el celular. Entonces coincido que ambos candidatos no nos dieron certezas de dónde va a salir el dinero para efectos de porque los funcionarios, yo no sabía ese detalle, por ejemplo, ¿no? Que usted me pone un presupuesto, pues no lo tengo, ¿cómo lo ejecuto? Que voy a fiar a la tienda, pongo en mi bolsillo. No, pues. Claro, es que así funciona, aunque mucha gente no lo conoce, pero y uno dice, pero ¿por qué tiene la ejecución tan baja? Porque le dan de fuentes que no hay dinero, que no hay recursos. Entonces simplemente lo que le están dando es una ilusión. Eso es lo que le da un espacio contable para decir que usted puede gastar, como que usted le diga en su casa a su hijo, tiene usted $100 de mesada, pero de presupuesto, pero cuando tiene que darle el dinero no se lo da, es una ilusión. Y mire y regresando al tema de las universidades, porque creo que es un tema que los dos candidatos están intentando ser lo más apelativos posible para la juventud, ¿no? Todos quieren congraciarse con los jóvenes, todos quieren captar el voto joven, porque el voto, digamos que las personas más maduras, de la gente de la generación nuestra, la generación X, no los millennials, que ya algunos millennials ya son cuarentones también, pues no, ya algunos millennials ya están envejeciendo. Como el abogado José Flores. Ese es baby boomer. Un abrazo a José Flores. Los que vienen, los centennials, y probablemente los consideren más susceptibles, ¿no? Esta votación que se deja guiar, y por ahí va la pregunta, Osvaldo. Tenemos dos candidatos que están dándole muy fuerte en redes, muy juvenil, que se comen, la una prepara una tonga y que es la mejor preparando tonga, el otro que escucha mi playlist mientras me tomo un coco. A eso se reduce la política en el Ecuador ahora. Esa es la política a la que debemos de acostumbrarnos. Somos nosotros unos dinosaurios ya que debemos de extinguirnos. Porque a mí realmente verlo el señor Noboa tomando agua de coco o a la señora González preparando tonga, creo que no me aporta en absolutamente nada. Pero hay gente, lo producen para alguien, ¿no? Bueno, yo esperaría que comerme la tonga de la doctora González y tomarme el coco del otro, que el pueblo reciba, digamos, como decía Don Buc, ¿no? Recíbanle a todos, ¿no? Pero ni el pueblo ni recibe la tonga ni recibe el coco. A ver,
hay mitos, y aquí yo no soy un especialista en gobernabilidad, pero sí en campañas electorales. Esto de que joven vote joven es falso. Mujer vota mujer. Yo, por ejemplo, veía con preocupación el censo. Algunas personas lo cuestionan, pero tenemos un exceso, con todo respeto a la dama, de mujeres ahorita en el Ecuador. Hay casi 2,5 puntos de mujeres más en el Ecuador. Véalo como una bendición. No, gracias a Dios, pero ya eso es comparable a Europa, pues. Y entiendo que la población va camino a envejecer. Entonces, y esto no es el Paraguay de posguerra, de la Triple Alianza, donde permitían la poligamia, ni es un país, digamos, musulmán. Entonces, es muy conservador para permitir eso, mi querido doctor. Entonces, si usted se puede analizar esto de que mujer no vota mujer. No hay conciencia de género. Yo recomendaría con muchísimo respeto a ciertos movimientos feministas radicales que el tema de la igualdad no se va a resolver declarando al economista Martínez o a mí potencial violador. No, por ahí no va. Lo mismo con los jóvenes. Joven no vota joven, ¿sí? El jubilado no vota jubilado. Es un factor que puede incidir. ¿Cómo se abordan estos temas? A ver, esto es simple. Si usted le roba la pensión jubilar a un jubilado, tal vez no compre sus medicinas y se muera. Si usted le roba el sueldo a una persona como el economista Martínez o yo de la clase media, haremos malabares para que nuestros hijos coman. Si usted le roba el celular a un joven, tal vez entre en depresión, pero al final el problema de fondo no es la pensión jubilar, no es el sueldo del economista Martínez, ni el celular del joven, sino la inseguridad como tal. Cómo tú abordas o planteas soluciones que lleguen a esos sectores, porque a mí esto de segmento tal y donde suena marketing es el mayor enemigo de la política. Entonces, en ese escenario, me parece a mí que se está enfocando mal, las campañas en el contexto de pensar que los jóvenes, porque son jóvenes, votan. Vamos entonces o quizás como para concluir ya no? lo que hablaba lo que le señalaba González a Noboa, que hablaban del libre acceso a la universidad, le señalaba cómo van a hacerlo y la respuesta de Noboa era ahorrando recursos y no votarlos como lo que ocurrió en la refinería del Pacífico. La imaginaria. Así es. Entonces ahí hay un ping-pong o fue una alita más que se lanzaron. Me parece que en ese sentido y en muchos temas, tal vez por el formato también, ¿no? Tal vez por el formato, pero me parece que hubo pocas certezas y contundencia en esos temas. Yo replanteo la pregunta: si tenemos un déficit de 200,000 bachilleres todos los años, ¿cómo usted va a hacer que esos chicos entren? No es de entrar por entrar, porque vas a hacinar las aulas, no hay calidad educativa. Necesitas más docentes. Y lo más importante, que hemos vuelto esa figura perversa, no hay enemigo más grande de la educación universitaria, pública y privada, que la precarización de los docentes. Porque un docente, claro, yo entiendo que la experiencia que ganas en la defensa, por poner un ejemplo, un periodista, la experiencia en la administración pública que tuvo Gabriel Martínez, que creo que fue, no porque sea mi amigo, lo dicen las cifras, un buen ministro de gobierno. Lamentablemente el tiempo no fue favorable para su gestión, fue muy corto como ministro de gobierno o interiores. Yo me confundo a veces, de gobierno fue usted. Claro, que es el mismo, era Estados Unidos en esa época. Entonces, obviamente, en el sistema universitario tiene que haber un porcentaje de gente que ejerció en lo público para que comparta con los estudiantes, pero Gabriel Martínez no puede abandonar su actividad profesional para dedicarse, pero hay sectores, por eso debe haber un porcentaje. No puede ser mayor el porcentaje de docentes precarizados que de los estables, debe ser al revés. Debe haber un porcentaje, por supuesto que sí, de docentes que están precarizados por sus actividades profesionales y un grueso de docentes, y eso ya no está pasando, es a la inversa. Y hacia allá creo que tiene que apuntar la universidad. Vamos al último eje relacionado justamente con el tema político. Escuchemos qué dijeron. Garantizaré que sus pensiones jubilares se cancelen. El IES se fortalece aumentando la cantidad de aportantes. Voy a generar empleo a través de la inversión pública, los créditos productivos a través de CFN, Banecuador, con baja tasa de interés, reactivando la economía, genero más empleo y empleo adecuado, porque no vamos a permitir que tengan trabajadores sin afiliar al IES. Primero, tenemos que ir y ponernos al día con el IES. Poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES. Número 2, devolverle liquidez al IES. Gobiernos pasados, y eso también lo pueden googlear jóvenes, ¿qué hacían? Le vendían bonos del Estado o le entucaban bonos del Estado al Seguro Social, dejaban al Seguro Social con papeles y tocaban la liquidez de ese Seguro Social. Debemos usar el mismo concepto del salario básico unificado, que la mínima pensión sea el salario básico unificado para nuestros jubilados. No tocar la edad, en eso estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno del señor Lasso.
y que solo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo y solo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está al día el empleador con el Seguro Social, con el SRI y con el Ministerio de Trabajo. Primero hay que fortalecer la economía nacional, hay que generar fuentes de empleo aquí para que nuestra gente deje de migrar, pero también en los casos que ya existe migración, el servicio exterior debe funcionar, embajadas y consulados. Vamos a tener leyes económicas urgentes cada mes, una consulta popular en los primeros 100 días en el cual trate temas importantísimos como el accionar, el proceso de acción de las Fuerzas Armadas por el bien del Ecuador. Yo debo de sentarme con todos e intentar sacar adelante el plan de gobierno de Daniel Noboa. A inicios de este año hubo una consulta popular en febrero donde se le preguntó al pueblo ecuatoriano si quería que se le quiten funciones al Consejo de Participación y el pueblo ecuatoriano se pronunció: siempre respetaré la democracia. Ecuador se ha caracterizado por ser un país de paz y por nunca tomar partido en guerras o en conflictos internos. Mi relación hacia los países del mundo entero, no solamente de América Latina, es en el marco de la Convención de las Naciones Unidas. En un gobierno de 17 meses debemos atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Reducir la violencia, la desocupación juvenil y la generación de empleo. Por eso, elegí la opción de una consulta popular en los primeros 100 días. Bueno, la primera está de acuerdo con un sistema de jurados para los tipos penales de crimen organizado y corrupción. ¿Usted está de acuerdo con agilizar el proceso de acción de las Fuerzas Armadas cuando existe una amenaza terrorista en territorio ecuatoriano? Estaba, estoy y estaré en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el Ecuador debería de ser un puente para la paz entre Rusia y Ucrania. Muy bien. Esta propuesta de Daniel Noboa, ¿no? Más allá de que en algunos lapsos de este segmento se incluyeron algunos temas económicos, pero esta propuesta de una consulta popular, ¿te parece una propuesta viable para un periodo de gobierno de 17 meses, que es tan corto? No, estoy de acuerdo, me parece innecesario, porque hay que aplicar todo el poder y la fuerza del Estado en lo que le corresponde al Estado. Creo que usted acertadamente en algún momento, no recuerdo si me lo dijo personalmente, lo comentó en uno de sus editoriales, economista Martín. En este tema, el Ejecutivo tiene funciones y el Legislativo tiene otras. Si nosotros entramos en una dinámica o en una espiral idéntica a la de este gobierno, que un día es culpa de la Asamblea, luego es del correísmo, luego es de la Corte Constitucional, luego es de la defensa, o sea, esto va a ser un caos. Creo que el futuro presidente o presidenta de la República tiene la obligación de, con las herramientas con las que cuenta, ejecutar, digamos, su gestión de gobierno desde lo que establece el Poder Ejecutivo. Si se van a empantanar en que necesito las leyes, tiene que aplicar todo el peso del Estado. ¿Cuántas muertes hubo en las cárceles cuando usted era ministro de...? 5 nada más. ¿Se da cuenta? ¿Y ahorita cuántas ha habido? ¿Cuántas hay? Perdón, ha habido. ¿Tú crees que estos dos, ya en términos políticos, el único que tiene una votación importante, un bloque importante, bueno, hay dos bloques importantes en la Asamblea: el bloque del correísmo y el bloque de Construye. Daniel Noboa creo que tiene 14, entra en situación muy parecida a la del gobierno de Guillermo Lasso. 14, Lasso creo que entró con 12 o con 15. 18. 18. En este entró, bueno, no, con tantos no entró Lasso. Con 18 entró, pero luego se fueron abriendo con independientes y todas las bancadas. Pero de gente de Creo, en condiciones muy similares va a entrar. ¿Tú crees que vaya a haber alguna suerte de apoyo legislativo entre bancadas, o esta sea la oportunidad para boicotear completamente el Ejecutivo de turno, porque en 17 meses regreso a elecciones y entonces no le puedo facilitar el camino, pues, ¿no? Yo quiero pensar por el bien de la nación que se van a deponer posturas egoístas y hay que pensar en la patria, porque no es broma, ni es retórica, ni exageración cuando yo hablo de la desintegración. De hecho, ya hasta Dotti lo dijo en algún momento. Y no es que yo sea un analista incendiario, bueno, no siempre, pero en todo caso,
es fundamental que las fuerzas políticas del país cierren filas por la institucionalidad, sea la señora González o sea el señor Noboa. Y la Asamblea tiene mucho que ver. Y en ese contexto también depende de que el Ejecutivo ejecute sus responsabilidades en función de lo que le corresponde. Si nosotros, repito, entramos una vez más en una espiral de culpar a todo el mundo, menos a tus ineficiencias, el tema se va a complicar y bastante. Ojalá tengamos esperanza, tengamos fe en la buena fe de las personas, que es un poco complicado verla en política, pero creo que el país, esto es como una guerra. Cuando hubo la guerra del CENEPA, la clase política cerró filas atrás del presidente Durán. Podemos hablar, cuestionar, discutir de sus medidas, si fueron acertadas, de lo que hizo Dají cuando era vicepresidente, todo lo que tú quieras. Pero en la guerra del CENEPA, la clase política y el país cerró filas atrás. Creo que en este momento estamos igual o peor. La amenaza ya no es externa, la amenaza está aquí adentro, financiada desde afuera. Entonces creo que es el momento de que pongamos diferencias y el próximo gobierno hay que respaldarlo para ganar esta guerra terrible que nos está costando vidas especialmente inocentes. Ya perdí la cuenta de la cantidad de niños que están siendo asesinados en esta guerra miserable y desigual, porque somos los ciudadanos los que estamos desarmados y totalmente en estado de indefensión. Veamos la perla ya para ir concluyendo este importante espacio de análisis. La candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano es Luisa González, no Rafael Correa. Se desmarca, Osvaldo. ¿Crees que esto le favorece? ¿Le favorece con indecisos? ¿Le perjudica con la base? Me parece que lo atípica que ha sido esta elección, donde prácticamente los voceros principales no han sido los presidenciales. En el caso de ella, planteaba yo, el señor Arauz y el señor Correa. En el caso de Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad, este es un caso insólito en la historia del Ecuador, es la primera vez que exilian un vicepresidente antes de ganar la elección. Pero en todo caso, creo yo que más que desmarcarse o negarlo 3 veces a Rafael Correa, el tema pasa porque ella lidera el proceso, como ellos lo llaman, recuperación de la patria, gran retorno, como usted quiera. Me parece que eso es positivo, pero más que negarlo o desmarcarse de Correa como tal, de que ella lidere el proceso. Correa siempre sea el conductor, digamos, de esa tendencia, eso es inevitable. Así está en Bélgica, donde quiera que esté, pero me parece interesante que ella ya empiece a darnos ese tipo de señales, que para mí son importantes, porque hasta antes del debate, para mí ella no se había apoderado de su campaña. ¿Qué le espera a los ecuatorianos ya en estos 13 días para volver a las urnas? ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué se puede quizás ya detectar acerca de cómo sería el comportamiento de los presidenciales? Primero, reflexión de lo importante que es el vivir en democracia. Sí, de lo importante que es tener la capacidad de poder ir a las urnas y decidir quién sigue los destinos del país. Segundo, ambos políticos, a la final, ojo, yo cuestiono, no es que cuestiono, comparo las personalidades, pero trato de explicar las razones por el siglo que estamos viviendo. Pero más allá de lo que digan, el verdadero propósito o la verdadera preocupación va a ser de lo que hagan. A mí no me interesa si honestamente, claro, podemos diferir, si mañana van a Venezuela y se abrazan con Maduro, o pasado mañana donde Putin, o luego donde Biden. Para mí eso es irrelevante, eso déjenselo al canciller. Lo importante es lo que hagan los futuros, el futuro o la futura mandataria. Y en ese contexto creo que es fundamental que la ciudadanía entre en reflexión, tomemos la decisión, votemos por quien haya que votar. Y este mensaje va para las tías del WhatsApp, para los amigos del WhatsApp intolerantes. O sea, hay que tener una postura de respeto y tolerancia a todas las posiciones en un país donde alegremente se califica de narco a cualquier cristiano. Muy bien. Muchas gracias a Osvaldo Moreno. Ha sido un análisis muy profundo de lo que fue el debate, de lo que podemos esperar en estos próximos 15 días. Ciertamente, como gran conclusión de lo que dijo Osvaldo, probablemente pudo haber cerrado el partido ayer Daniel Noboa. No lo hizo, sino que más bien le ha permitido una, digamos que remozada, tiempo complementario. Un tiempo complementario a la señora Luisa González, y con eso obviamente estas 2 semanas y el manejo de las campañas en estos últimos 15 días probablemente se vuelva muy, muy complejo, con una gran necesidad: no cometer errores, intentar conectar un poco más con la gente, hablarle de sus problemas cotidianos y de cómo van a hacer para solucionarlos. Se acabó la cátedra, es el momento de hablarle directamente al pueblo. Vamos con el cierre.
Así es, bueno, agradecerle a Osvaldo Moreno, siempre importante todos sus aportes que nos pueda dar. La conclusión es de que les faltó profundidad en las propuestas y en las respuestas, sobre todo a los candidatos a la presidencia de la República. Ahora tan solo queda en los ecuatorianos hacer una revisión, que siempre estamos insistiendo, revisen las propuestas, porque una cosa es lo que prometen en tarima y otra cosa es la que asientan dentro de su plan de trabajo en el Consejo Nacional Electoral. ¿Es viable o no? ¿El tiempo alcanza? Pues todo esto son alcances que debemos tener presentes antes de ir el próximo 15 de octubre a las urnas. Recordemos que ahí es cuando recién empieza precisamente nuestra labor como ecuatorianos, que es la vigilancia de ese voto y vigilar lo que las próximas autoridades vayan a hacer. Este ha sido un análisis importante post-debate de esta segunda vuelta presidencial. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a Osvaldo Moreno por una vez más conversar con nosotros, y a los defensores a mantenerse conectados a través de todas nuestras plataformas. Nos vemos el martes. Veamos los memes rápidamente para cerrar. Perfecto. Bueno, lo hace énfasis un poco en no desperdiciar el dinero, ¿no? Realmente, y en eso sí hay que ser muy crítico, porque, claro, todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero, y simplemente lo tenemos en un terreno que no sirve absolutamente para nada, o sea, no sé. Pero ya a veces sí, no puede ser que cause aburrimiento. Necesita por refinería de verdad, no imaginarias, dice ese meme. Veamos el siguiente, por favor. Ahí está. Luis empieza a hablar y yo, silencio delincuente. Un poco fuertes. Es lo que recogen los diferentes memes. Veamos qué más tenemos. Lo gozan los muchachos, ¿no? A veces ahí se resumen muchas cosas. Ni con tremendos lentes la Luisa puede ver que ahí no hay ninguna refinería. El juego de los lentes de la presidenciable también. Sí, ¿no? Y ese juego de lentes, ¿qué te pareció? Que se quedaba viendo, se lo sacaba. Señorita intelectual, así como la canción. Y lo otro que me sorprendió fue que la blusa que le permitía ver un poco del tatuaje y al lado el crucifijo, ¿no? Esa está genial. Bolívar Armijos en su casa viendo el debate. Pues ahí muchas veces decían que lo estaban extrañando. Pues ahí está el presidenciable. El expresidenciable. ¿Qué más tenemos? Como su presidenta, bueno, no alcanzamos a ver, no tenemos un tanto... De lo único que serás presidente será del país de los estúpidos. Ahí parece que hay un parafraseo de una frase tan imponente que tiene Gandhi, ¿no? Veamos la siguiente. Daniel, cuando Luisa no entienda las preguntas que le hizo. Ayer pasamos el contexto. Estoy lista para ver el debate, criticar y sin saber nada de política. Bueno, ahí recurren a la mundialista Shakira. La cara de Noboa cada que responde. Y la sonrisa le faltó. Luisa cuando le mencionan a Correa en las preguntas. Aquí se pierden amistades, señores. Memes de Daniel Noboa, bueno, ahí está. Sí, ¿no? Creo que estamos, ahí cerramos ya. No, ahí está. Volver a debatir, pero si eso ya lo hicimos. Hubo un cambio en el outfit. Sí, no, pues totalmente. O sea, esta fue la primera vuelta, ¿no? Sí. Y ahora en la segunda vuelta se la vio más... Más guapa, dígalo. Más guapa se la vio, más juvenil. Pero ahí estaba muy seria, ¿no? La verdad es que el trabajo que hicieron, creo que sí hay que reconocer que Luisa González mejoró muchísimo del debate previo. No se puede, creo que a Noboa se esperaba mucho más de él, al menos esa es la... Pero bueno, para mí definía el partido anoche. Ok, cerremos el programa. Ahí está, lo hacemos con humor. Bueno, muchas gracias, nos vemos el día de mañana.
con más información y obviamente pendientes de todos los eventos electorales que estén sucediendo y con el análisis de esta campaña electoral y obviamente los hechos noticiosos que